Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el dominio de una función vectorial. En este caso vamos a estudiar el dominio de la siguiente función vectorial que se encuentra conformada por sus componentes i, j, k, la cual estamos hablando de una función compuesta debido a que tenemos varias restricciones en cada uno de los dominios, porque recordemos que el dominio, valga la redundancia, de una función vectorial es la intersección de los dominios de cada componente. Entonces debemos analizar el dominio de la componente en I, el dominio de la componente en J y el dominio de la componente en K, para luego posteriormente interceptar los tres dominios y hallar el dominio de la función total. Entonces vamos primero a centrarnos en el dominio de la componente en I, que la componente en I está conformada por una función racional. Tenemos un numerador que se encuentra en una raíz de índice par. Recordemos que las raíces de índice par tienen una restricción que nos dicen que su argumento debe ser mayor o igual a cero. Entonces, en su argumento está x al cuadrado menos 9. X al cuadrado menos 9 debe ser mayor o igual a cero. Aquí tengo una desigualdad cuadrática. Recordemos que estas desigualdades yo las puedo factorizar para posteriormente cada factor también encontrarle el valor a x. Entonces, si yo factorizo por diferencia de cuadrados, me quedarían dos factores. En el primer factor me quedaría pues x más 3, en el segundo x menos 3 mayor o igual a cero. Si se despeja x del primer factor, me queda que x debe de ser mayor o igual a menos 3 y el segundo me queda que x debe ser mayor o igual a 3. Si yo trazo una recta numérica de menos infinito más infinito y estos puntos críticos que hallé yo aquí, menos 3 y 3, los pongo en mi recta numérica, vemos que la recta numérica se me divide en tres segmentos en los siguientes intervalos, de menos infinito a menos 3 cerrado, de menos 3 cerrado a 3 cerrado y de 3 cerrado a más infinito. De estos tres intervalos yo voy a escoger un valor que se encuentre dentro de ellos para posteriormente reemplazarlo en los factores para ver si me da como resultado, luego de yo operar ese número escogido, un resultado positivo o un resultado negativo. Entonces del primer intervalo yo puedo escoger el menos 4, vemos que se encuentra en ese intervalo. Del segundo puedo escoger el 0 y del tercero puedo escoger el 4. Como les dije anteriormente, esto lo vamos a evaluar en los dos factores, en el factor x más 3 y en el factor x menos 3. Si yo reemplazo menos 4 en x más 3, obtenemos un número negativo, pues al yo reemplazar menos 4 donde se encuentra la x, me quedaría menos 4 más 3, que sería menos 1, y menos 1 es negativo, por eso aparece este negativo de acá. Y así lo voy a hacer con el segundo factor. Si yo reemplazo menos 4 acá, me quedaría menos 4 menos 3, que eso me daría pues menos 7. Y así voy a hacer con los otros dos números, evaluándolo en cada uno de los dos factores. Posteriormente me quedan estos signos, al yo reemplazar cada número escogido en los factores. Ahora lo que yo tengo que hacer es hacer la multiplicación de los signos obtenidos luego de haber reemplazado en los factores. Menos por menos me daría un resultado positivo, más por menos me daría un resultado negativo y más por más me daría un resultado positivo. Ahora, ¿qué hago yo con estos signos? Pues me voy aquí a la restricción. El argumento de la raíz debe ser mayor o igual a cero. Con esto estoy diciendo que solamente la raíz me va a aceptar números positivos o iguales a cero. En pocas palabras, los números naturales. Entonces vemos cuáles de los intervalos, al yo reemplazarlo o utilizarlo para reemplazar en mi argumento la raíz de índice par, me da como resultado un número positivo. Vemos que aquí tenemos uno y acá tenemos otro. En este caso es el intervalo de menos infinito a menos 3 cerrado y el intervalo de 3 cerrado a más infinito. Entonces, ese sería el dominio parcial del numerador. Serían todos los valores que puede tomar x de menos infinito a menos 3 cerrado unido con 3 a más infinito. Digo parcial porque solamente sería el dominio del numerador. Faltaría el dominio del denominador para luego interceptar los dos dominios y poder hallar el dominio de la componente en i. Aquí podemos observar que las funciones racionales
no admiten que su denominador tenga el valor de cero porque estarían indeterminadas, estarían indefinidas. Entonces, el logaritmo natural de x menos uno no puede ser cero. Pero al yo decir esto, estoy diciendo que el logaritmo me puede tomar cualquier valor de menos infinito más infinito, exceptuando al número cero. Pero recordemos que los logaritmos naturales tienen otra restricción adicional, que me dicen que su argumento debe ser mayor a cero. Entonces, si yo combino estas dos restricciones, la restricción de la función racional y la restricción de los logaritmos, obtengo que su argumento debe ser mayor a cero, porque no admite números negativos, porque el logaritmo no estaría definido. Entonces, como vemos en su argumento, tenemos x menos uno. Ese argumento voy a decir que va a ser mayor a cero. Despejando esta desigualdad, me quedaría que x puede tomar cualquier valor mayor a uno. Por lo tanto, el dominio parcial del logaritmo o de lo que está en el denominador serían todos los valores que puede tomar x de uno abierto más infinito. Ahora, se estarán preguntando por qué excluye el 2. Recordemos que el logaritmo natural de uno es igual a cero, pero como ese logaritmo está en el denominador, y si el logaritmo me da un resultado cero, no estaría definida la función. Por eso que hay que encontrar aquellos valores que al yo operarlos dentro de su argumento me den como resultado uno. En este caso es el 2. Porque si yo sustituyo el 2 dentro de su argumento, donde están las x, me quedaría 2 menos uno sería igual a uno, ¿cierto? Logaritmo natural de uno es cero. Y como está en el denominador, estaría diciendo que mi función estaría indeterminada. Por eso es que lo excluí. Entonces, al yo tener este dominio parcial, que fue el que extraímos del numerador, con este que extraímos del denominador, yo los voy a interceptar para poder hallar el dominio de la componente en y. Entonces trazo mi recta numérica de menos infinito más infinito y voy a escribir en esta recta numérica los puntos críticos que hallé de los dos dominios parciales. Tenemos el menos 3, el uno y el 3. Entonces vamos a graficar los dos dominios. Primero vamos con este. El primero me dice que va de menos infinito a menos 3 cerrado. Aquí está, de menos infinito a menos 3 cerrado, unido de 3 a más infinito abierto. Esta primera gráfica nos correspondería al primer dominio parcial que extraímos del numerador. Ahora graficamos el segundo dominio parcial, que son los x que pertenecen de uno más infinito. Este sería de uno más infinito. Ahora, ¿cuál sería la respuesta del dominio de la componente en y? Donde se me interceptan los dos dominios, quiere decir donde está el doble rayado. Si nos damos cuenta, el doble rayado se encuentra en esta sección, de 3 cerrado a más infinito abierto. Por lo que yo puedo concluir que el dominio de la componente en y sería todos los valores que puede tomar x de 3 cerrado a más infinito abierto. Y le agrego esta y que me correspondería o me haría a mí saber de que se correspondería al dominio de la componente en y. Vamos a pasarnos ahora al dominio de la componente en j. La componente en j está conformada por el logaritmo natural de x más 4 sobre x al cuadrado menos 4. Ya sabemos que el argumento de un logaritmo natural debe ser mayor a cero, por lo que yo esa fracción que está en el argumento del logaritmo yo diría que sería mayor a cero. Entonces, tanto numerador como denominador, yo debo analizarlo independientemente. Primero vamos con el numerador. X más 4 debe ser mayor a cero. Despejando la desigualdad, me quedaría que x debe ser mayor a menos 4. Ahora nos pasamos al denominador. X al cuadrado menos 4 debe ser mayor a cero. Aquí podemos factorizar por diferencia de cuadrados y obtenemos el factor o el primer factor x más 2 por el segundo factor x menos 2. Todos dos deben ser mayor a cero. Despejando x de cada factor, obtendríamos que en el primer factor x debe ser mayor a menos 2 y en el segundo factor x debe ser mayor a 2. Esto me dividiría la recta numérica en tres segmentos, con sus puntos críticos que hallamos anteriormente, el menos 2 y el 2. Se me dividiría en de menos infinito a menos 4 abierto. Ojo, aquí cambia a abierto, puesto que el argumento del logaritmo natural me dice que debe ser mayor a cero. Recordemos que cuando estamos hablando de mayor que o menor que,
los intervalos son abiertos y cuando hablamos de mayor igual o menor igual, los intervalos son cerrados como pasaba en la componente anterior. Entonces, los tres puntos críticos que hallamos, luego de despejar las desigualdades de lo que está dentro del logaritmo, es decir, de su argumento, obtendremos los cuatro intervalos en los cuales se me divide la recta numérica. El primero que es de menos infinito a menos 4 abierto, de menos 4 a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 a más infinito. Como veníamos haciendo, debemos elegir un número que esté entre estos intervalos para evaluarlos en cada factor. Entonces los factores son x más 2, x menos 2 y x más 4 que hacen parte del numerador y del denominador del argumento del logaritmo. Entonces elegimos los valores. Del primer intervalo podemos elegir el menos 5, del segundo podemos elegir el menos 3, del tercero podemos elegir el 0 y del cuarto podemos elegir el 3, que al yo sustituirlos en los tres factores obtendríamos los siguientes signos. Si evalúo el menos 5 en los tres factores, obtendría los siguientes resultados. Si evalúo el menos 3, obtendría los siguientes signos en sus respuestas y así voy a hacer con los demás. Luego que yo haya evaluado todos los valores que están entre esos intervalos en cada uno de los factores, yo voy a hacer la multiplicación de signos para ver cuál intervalo me sirve a mí para hallar el dominio de la componente en J. Entonces hacemos la multiplicación de signos. Menos por menos me daría más por menos me daría menos. Me pasó a la siguiente, menos por menos me daría más y más por más me daría más. Más por menos me daría menos y menos por más me daría menos. Más por más me daría más y más por más me daría más. Ahora, como el argumento debe ser mayor a cero, yo estoy diciendo, en pocas palabras, que solamente me servirían aquellos intervalos los cuales al yo sustituirlos dentro del argumento me van a arrojar un resultado positivo. En este caso vemos que es el intervalo de menos 4 a menos 2 y de 2 a más infinito. Por eso yo puedo decir que el dominio de la componente en J son los valores que puede tomar X entre menos 4 abierto a menos 2 abierto unido con 2 abierto más infinito abierto y esta J correspondería que es el dominio de la componente en J. Vamos a pasar ahora al dominio de la componente en K. La componente en K está conformada por una función racional que tiene numerador y tiene denominador. Si nos damos cuenta, aquí hay dos restricciones que se deben de tomar en cuenta o que se deben de analizar. La primera es que como estamos hablando de una función racional, recordemos que el denominador no puede ser cero, pero como en el denominador a su vez hay una raíz de índice par, las raíces pares me dicen que su argumento debe ser mayor o igual a cero. Ahora, si yo digo que su argumento debe ser mayor o igual a cero, estoy diciendo que también tomaría la raíz cuadrada de cero. La raíz cuadrada de cero es igual a cero, pero como cero no puede estar en el denominador porque no estaría definida mi función, entonces yo voy a considerar que el argumento de la raíz va a ser solamente mayor a cero. Por eso es que yo aquí coloco el argumento solamente debe ser mayor a cero, que el argumento es 9 menos x al cuadrado. Aquí podemos factorizar por diferencia de cuadrados, obteniendo los dos factores 3 menos x y 3 más x mayor a cero. Despejando cada una de estas desigualdades, en la primera me quedaría que menos x es mayor a menos 3 y de la segunda me quedaría que x debe ser mayor a menos 3. Ahora, en este primer factor yo debo de hallar el valor a x, no el valor a menos x. Entonces, ¿qué puedo aplicar aquí? Puedo multiplicar toda la desigualdad por menos 1 para que me cambien todos los signos, pero a su vez el signo de la desigualdad me cambiaría. Entonces sería x menores a 3. Entonces ya tengo mis puntos críticos, los x menores a 3 y los x mayores a menos 3. Trazo mi recta numérica de menos infinito a más infinito y coloco mis puntos críticos, menos 3 y 3. Vemos que la recta se me divide en tres intervalos, de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 a más infinito. Voy a escoger valores entre estos intervalos. En este caso voy a coger el menos 4, el 0 y el 4 y lo voy a evaluar en cada uno de mis factores. Si yo evalúo menos 4 en este factor, obtendría un resultado positivo. Si evalúo menos 4 en este segundo factor, obtendría un resultado negativo.
Y al hacer la multiplicación de signos, pues más por menos me daría menos. Y así haría con cada uno de los números escogidos entre esos intervalos. Pues vemos aquí que en la multiplicación de signos obtendríamos los siguientes resultados. Ahora, como solamente me sirven los números mayores a cero, yo solamente debo considerar aquel intervalo que me arroje resultados positivos. En este caso vemos que sería el intervalo de menos 3 abierto a 3 abierto, por lo que el dominio de la componente en K serían los valores que puede tomar X pertenecientes al intervalo de menos 3 abierto a 3 abierto. Ahora, como ya tengo cada uno de los dominios de las componentes I, de la componente en J y ahora de la componente en K, yo voy a interceptar cada uno de esos dominios para poder hallar el dominio de la función vectorial. Porque como les había dicho al principio de este video, el dominio de una función vectorial es la intercepción de cada dominio de sus componentes. Entonces trazamos la recta numérica y voy a colocar en ella todos los puntos críticos que yo hallé en los dominios de cada componente. Entonces aquí tenemos los puntos críticos que son menos 4, menos 3, menos 2, 2 y 3. Y voy ahora a trazar cada dominio. Entonces primero vamos con el dominio de la componente en I, que me dice que su dominio es de 3 abierto, perdón, de 3 cerrado a más infinito abierto. Entonces lo graficamos de 3 abierto, de 3 cerrado, perdón, nuevamente, hasta más infinito abierto. Vamos con la componente en J. Va de menos 4 abierto a menos 2 abierto. Aquí está. Y luego va de 2 abierto a más infinito abierto. Ahora vamos con la componente en K, que va de menos 3 abierto a 3 abierto. Ya luego de haber graficado los tres dominios de las componentes I, J, K, el dominio total va a ser la intersección. Entonces yo debo fijarme en las gráficas en qué momento o en qué intervalo de la recta numérica se me interceptan las tres o se me superponen las tres. Si analizamos bien la gráfica, pues en ningún momento de la recta numérica se me interceptan las tres. Y cuando esto ocurre, yo debo dar una respuesta concreta. Y es que el dominio de la función vectorial, que en este caso es r de x, es un conjunto vacío. Quiere decir que no tiene dominio, porque no hay intercepción entre los dominios de las componentes. O puede que haya, puede que haya intercepción entre entre alguno de las componentes, pero no de las tres simultáneamente. Entonces, por eso es que se da esta respuesta, que el dominio de la función vectorial es un conjunto vacío. Y con esto hemos finalizado este video. Muchas gracias.